el cual ese cuadrante solo utilizamos dos ejes. El eje Y, ¿sí? Que es el eje vertical. Vamos a colocarle aquí el eje vertical. O sea, nos queda por aquí. Vamos a colocar Y. Y es nuestro eje vertical, ¿sí? Y es nuestro eje vertical. Y nuestro eje horizontal, pues siempre vamos a tomar en cuenta que es el eje X, ¿sí? El eje X. Entonces tenemos Y y X. Y y X. ¿Ok? Eso es importante que lo comprendamos. Eje horizontal, este eje X. Eje vertical es el eje Y, ¿sí? Siempre va a ser así. Eje Y eje X. Así lo vamos a denominar. Claro está que esos ejes van a tomar algún nombre en un momento determinado, ¿sí? Como en este caso. El eje Y toma el nombre de precio, ¿sí? Precio. O como ustedes pueden observar acá, PX. Precio lo vamos a denominar como PX. Y la cantidad demandada, el eje horizontal, se va a denominar también como QX. QX significa cantidad demandada, ¿sí? Del bien X. La letra X, nos referimos al bien X. Recuerden que estamos graficando un bien y ese bien nosotros le hemos denominado bien X. ¿Ok? Entonces tenemos el eje horizontal y el eje vertical ya con su determinado nombre. Un punto importante que también observé en algunas tareas es que en el eje, en la esquina, estaba en la esquina donde se unen los dos ejes, tanto X como Y, ahí siempre vamos a iniciar con 0. No se observa usted por ahí, observa el cursor. Ahí estamos iniciando siempre con 0. Ahí usted no puede iniciar con 5, no puede iniciar con 10, ni con 15, ni con 1, ni con 2, ni con 3, con ningún otro número. Usted tiene que iniciar esa unión de los dos ejes, ese vértice que está ahí, con 0. ¿Sí? 0. Tanto en el bien, en el eje Y, como en el eje X. Tiene que iniciar con 0. Pero usted ve acá, lo que iniciamos con 0. Puede colocar solo un 0 incluso, ¿verdad? Pero eso va a representar tanto para el bien X como para el eje Y. ¿Sí? Pero eso, por favor, quede claro. Usted debe iniciar su gráfica con 0, no con 5, no con 10, como vi en algunas tareas que iniciaron ustedes con 5, con 10, etcétera, ¿verdad? Entonces, la escala, miren la escala del eje X, de la cantidad demandada, tenemos una escala de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Esa escala, ¿cómo la formulo? ¿Cómo la elaboro? Pues esa escala yo la voy de acuerdo a lo que establezca mi tabla, ¿sí? Recuerden, aquí tenemos una tabla, miren. Esa tabla es la misma que nos dio el ejercicio. Esta tabla que está acá, esa tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa tabla acá, esto podemos decir que es PX, es PX, y aquí tenemos QX, ¿sí? Esta sería QX, ¿ok? Así, precio y cantidad. Entonces, ¿cómo yo voy a establecer hasta dónde, hasta qué escala la debo llegar el bien, el eje X, por ejemplo? Bueno, usted va el eje X, la cantidad mandada nos llega hasta 100. La cantidad máxima es 100. Bueno, entonces quiere decir que yo voy a graficar mi eje X de 0 a 100 y puedo utilizar una escala de 5. Si mi cuadrícula me lo permite, ¿verdad? Obviamente creo que sí, tendría que tener usted, por ejemplo, 20 cuadrículas para llegar a 100, ¿sí? Y si su cuadrícula tal vez no le es muy grande, ¿sí?
pues utilizaremos otra vez una escala un poco más grande, por ejemplo, de 10 en 10, ¿sí? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿sí? Necesitaremos 10 cuadros para graficar, o para en este caso para establecer el eje X. Y veamos lo que es el eje Y o el precio. La cantidad máxima que tenemos acá es 50, ¿sí? 50. Entonces, tendría que ir en la misma distribución de los cuadros, ¿sí? En los mismos espacios, por decirle, ¿verdad? Si usted marcó de 0 a, a 100, por ejemplo, en la cantidad demandada, y lo hizo de 5 en 5, también aquí lo va a hacer de 5 en 5, de 0 hasta 50, ¿sí? De 0 hasta 50, con la misma proporción de espacio entre cada cantidad, de 0 a 5, de 0 a 5. Si utilizó un cuadro para ir de 5 en 5, lo mismo va a hacer usted con el eje Y, ¿sí? Va a ir de 0 hasta 50, de 0 hasta 50. Pero es que vemos aquí la gráfica, y se la muestro nuevamente, ya en un tamaño más grande, ¿sí? Lo mismo hicimos, esta es una cuadrícula, mire, una cuadrícula que tenemos acá, y nos fuimos de 5 en 5 hasta 100, y de 0 hasta 50. Son las cantidades máximas que tenemos en nuestra tabla. Aquí incluso les pegué la tabla. Aquí está el precio y aquí está la cantidad demandada, que es QX, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, luego lo que hacemos es plotear, ¿sí? Vamos a plotear las cantidades, tanto de PX como de QX. Entonces, la primera cantidad que debemos de marcar en nuestro mapa será cuando un precio llega a 50 y la cantidad demandada es 0. Ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Vamos a colocar aquí nuestro cursor. El primer punto, ¿sí? No sé si observa ahí usted el cursor. Para que lo observe ahí. El primer punto que tenemos acá. Estamos colocando nuestro punto en 50 en el eje de PX o el precio, ¿sí? Exactamente en 50. Y lo bajamos en el eje horizontal en 0. ¿Sí? Aquí está 0, ¿sí? Es por eso que nos quedó ese punto exactamente en la línea. En la línea, pero aquí está 0. Aquí está 0. ¿Ok? Luego la tabla dice que PX es 45 y QX es 5. Bueno, 35, digo, aquí está. 45 tenemos acá. ¿Sí? 45. Y 5 en QX. Dice, bueno, bajo mi línea. Acá. Tal vez lo voy a hacer de una forma, vamos a hacer manual aquí, para que usted pueda comprender acá. Quisiera nada más para enseñarle esta forma. Es sencillo, la verdad, pero tal vez quiero dejarlo bien explicado para que no existan dudas. Ahí tenemos, miren. Vamos a colocar acá algo importante. Vamos a colocar aquí las cantidades que estamos intersectando en ese punto específicamente, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, 5, vamos a ver. Tenemos 5 en X, ¿sí? Y tenemos 45 en Y. Aquí más o menos nos va a quedar esta coordenada, por decirlo, ¿sí? Por ahí, ¿ves? Ese punto es 5 en X, 45 en Y, ¿sí? Esa es la coordenada, es esta, podríamos decir, nuestra forma en la cual hemos logrado marcar el punto exacto, el punto exacto. 5,45. 5 en X, 45 en Y. ¿Ok? No se me van comprendiendo. Si tienen alguna duda, por ejemplo, de este primer punto. Por eso les decía que sacaran su tarea. Que sacaran su tarea y que la pudieran observar cómo ustedes la hicieron y cómo la estamos analizando el día de hoy. ¿No tienen alguna duda por lo que vamos haciendo?
Licenciado, buenos días. De mi parte, está todo claro. Ok, gracias, Stephanie. Te agradezco. Excelente. Entonces, lo mismo podríamos hacer con las demás cantidades, por ejemplo, acá. ¿Sí? Vamos a ver si nos queda, a ustedes les queda un poco mejor porque tienen cuadrícula, ¿verdad? Pero aquí tenemos, por ejemplo, otra intersección, ¿sí? Tenemos, la tabla nos dice en la unidad C, 25 en PX y 10 en QX, ¿sí? Bueno, aquí sacamos nuevamente nuestra intersección y hacemos eso, ¿verdad? Unimos 25 en QX, perdón, en PX y 10 en QX, ¿sí? Y lo mismo, ¿verdad? Entonces puede observar ahí esa intersección que se forma, ¿verdad? Bueno, ya cuando tenemos todos nuestros puntos, pues lo que vamos a hacer es unirlos, ¿sí? Unirlos. En este caso tenemos tenemos 10 en X y tenemos 25 en Y, ¿sí? Y ahí vamos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vamos. Luego lo que hacemos es unir los puntos, ¿sí? Unimos el punto de 50 en PX y 0 en QX. Luego el otro punto de 45 en PX y 5 en QX. Así vamos, ¿sí? Hasta llegar al último, que nos dice que el precio es de 0. Precio es 0 aquí, 0 es acá. Y luego la cantidad demandada que es 100, ¿sí? Entonces, nos queda elaborar nuestra curva de la demanda precio de esa forma. Bueno, entonces yo les pregunto ahora, ¿qué podemos analizar de esa curva? Primer punto. Esta curva de la demanda precio tiene una pendiente negativa. ¿A qué me refiero con decir pendiente negativa? Bueno, vamos a tratar de hacer esta flechita un poquito. Vamos a ver si nos queda chico. Bueno, ¿verdad? Pero como ustedes pueden observar, me refiero a que esa pendiente que tiene la curva de la demanda precio es negativa, porque está yendo siempre hacia abajo, ¿sí? Miren la flecha que yo he trazado ahí. Si el precio fuera negativo, en este caso, pues la cantidad demandada si siguiera en este caso bajando del eje X, ¿sí? Esta pendiente es una pendiente negativa. Ustedes pueden ver porque la pendiente nos lleva siempre más hacia abajo, ¿sí? Es una pendiente negativa, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente a un precio mayor se demanda poco. Cuando el precio es de 50, ¿qué pasó? Solo se demanda cero cantidad. No existe demanda cuando el precio es de 50. Está muy elevado el precio, ¿sí? Pero cuando el precio baja a 5, por ejemplo, entonces se demandan 80 cantidades de ese bien, ¿sí? Cuando el precio bajó a 5. Entonces, ahí entra lo que es la ley de la demanda, ¿sí? La ley de la demanda precio, que nos dice que a un precio mayor, una menor cantidad demandada, pero a un precio menor, una mayor cantidad demandada, ¿sí? Bueno, espero que esto lo hayamos analizado de esa manera y lo hayamos hecho de esa forma cuando usted hizo su tarea. Y quiero hacer el ejercicio número 2, ¿cómo nos queda, sí? ¿Cómo nos queda el ejercicio número 2? Véalo usted en su tarea también, por favor. Le voy a colocar un poco más grande acá también. Veamos acá. Esta es la curva de demanda precio del ejercicio número 2, ¿sí? Aquí hemos colocado también a la par la tabla, ¿sí? La tabla de la demanda precio, ¿sí? PX y QX, ¿sí? Cuando el precio es de 20, te demandan 11. Usted ve el punto exactamente aquí, en 11, ¿sí? 11. No lo ve exactamente en 10, sino que lo ve, pues como debe ser, ¿verdad? Cerca de
del 10 en este caso, ¿verdad? Vamos a colocarlo por acá. Y vamos a hacer la intersección. Solo para que ustedes vean nada más este punto, ¿sí? Para indicar que en este punto se encuentra 11, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ahí podríamos decir, a un precio de 20 se demandan 11. Está casi a la par del 10, ¿verdad? Casi a la par del 10, ¿sí? Casi a la par del 10. Y iríamos con todos los puntos a un precio de 18, se demandan 17 por acá, ¿verdad? A un precio de 15 se demanda 23. A un precio de 12 se demandan 31 unidades de bien, ¿verdad? A un precio de 9, mire por acá, a un precio de 9 se demandan 40 unidades. A un precio de 6 se demandan 53 unidades y a un precio de 3 por acá se demandan 98 unidades, ¿sí? 98 unidades. Bueno, entonces la curva es diferente a la que vimos anteriormente, ¿sí? Si ustedes pueden ver, la curva es diferente, ¿verdad? Mire la anterior, es muy diferente, ¿sí? Muy diferente. Mire la que tenemos ahora. A la forma me refiero, pues, ¿verdad? Aunque tiene las mismas características, a un menor precio, menor cantidad demandada, a un bajo precio, mayor cantidad demandada, ¿sí? Y su pendiente pues sigue siendo negativa, ¿verdad? Negativa. La curva siempre va hacia abajo en relación a la demanda precio. Espero que ustedes estén comparando la que ustedes realizaron, ¿sí? Y veremos la última curva. Esta ya no se denomina demanda precio, porque aquí estamos comparando el ingreso. ¿Recuerdan el ingreso? Aquí esta curva es curva demanda-ingreso. ¿Ok? Entonces, veamos qué pasó con esta curva, porque toma una pendiente muy diferente a la que estábamos viendo con la demanda precio, porque también la ley de la demanda de ingreso es diferente a la ley de la demanda precio. Es muy diferente la ley de la demanda de ingreso. ¿Por qué? Porque usted entre más dinero tiene, más gana, ¿sí? Entre más ingreso tiene, ¿qué pasa? Usted consume más, ¿sí? Usted demanda más cantidades, Entonces, eso es lo que pasa en esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica, que cuando vemos el ingreso comparado con la cantidad demandada, obviamente esa pendiente de la curva ya no es la misma, ¿sí? Sino que en este punto podemos observar que a un ingreso de 200, ¿cuánto se está demandando? 15, 15 unidades de ese bien, ¿sí? De un bien X también, ¿verdad? Observe que ya en el eje vertical no hemos denominado precio, sino que ahora es el ingreso. Y se denomina o se puede establecer con la letra I mayúscula, ingreso, en el eje vertical. Y en el eje horizontal tenemos la cantidad demandada, QX, ¿ok? Entonces, veamos esa intersección. Por ejemplo, nos dice que a un precio de 200, vamos a hacer por aquí la línea, a un precio de 200, que esa línea exactamente está, podríamos decir, en este eje, ¿ves? Está exactamente por acá. No, usted, como le digo, usted le va a quedar un poco mejor, ¿verdad? Que a mí. Pero, por aquí, ¿verdad? A un precio de 200 se demandan 15 unidades ahí. Y veamos ahí cómo va, esto va disminuyendo. Cuando el precio, cuando el ingreso, perdón, cuando el ingreso también disminuye, ¿sí? Ahí estamos, mire. Ahí estamos, ¿sí? Este punto que tenemos acá, esta intersección que tenemos ahí, entonces es la intersección que tenemos de la cantidad demandada con el ingreso, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, podemos decir que tenemos
15 en X y tenemos 200 en Y. ¿Sí? Eso es lo que podríamos decir que tenemos en esa intersección. ¿Sí? Por ahí queda, ¿verdad? 15,200. ¿Sí? Ese es ese punto. Y así vamos con cada uno de los demás puntos que hemos establecido. Todos los puntos azules son las intersecciones dentro de lo que es el ingreso con la cantidad demandada. El último punto que tenemos acá es cuando el ingreso es de 30, solo se demanda una cantidad. Cuando es 30 el ingreso, solo se demanda una cantidad. Entonces, la ley de la demanda de ingreso nos dice que a un ingreso mayor, mayor será la cantidad demandada. Y a un ingreso menor, menor será la cantidad demandada. ¿Sí? Y eso pasa en la vida, pasa en la realidad. Cuando usted gana, por ejemplo, 3,000 quetzales, usted gana el sueldo mínimo en una empresa, ¿sí? O un negocio, no sé. Usted tiene un ingreso de 3,000 quetzales, ¿sí? 3,000. Usted con esos 3,000 lo que hace es comprar por lo básico, ¿verdad? Para su hogar. Máximo si ya tiene una familia. Usted compra, pues, sus alimentos, ¿sí? Eso es lo principal, ¿verdad? Usted no va por otro lado. Usted no compra ropa, no compra zapatos, porque lo más importante para usted con los 3,000 quetzales en su familia es alimentarlos, alimentarlos. ¿Y qué va a comprar? Pues el maíz, el frijol, arroz, ¿verdad? Verduras, ¿qué le digo yo? Algunas frutas, banano, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? O agua, por ejemplo, ¿verdad? Lo más importante con ese ingreso de 3,000. Pero ¿qué pasa si a la vuelta de unos meses a usted la empresa lo asciende? Y ahora ya no gana 3,000 quetzales, sino ahora por su estudio, por su capacidad, por su responsabilidad y por todo lo que quiera usted ver como positivo, la empresa bien lo asciende a un nuevo puesto. Y ahora usted ya deja de ganar 3,000 quetzales. A usted ahora gana 5,000 quetzales, ¿sí? Y mire qué incremento tuvo, ¿sí? Qué incremento más importante tuvo. Entonces, ahora usted, su consumo va a ser diferente, ¿sí? Si antes usted compraba como frutas, bananos para su familia, ahora usted ya compra melocotones, compra manzanas, compra uvas, ¿verdad? Porque ya tiene un ingreso mejor. Si antes usted con los 3,000 quetzales que ganaba, usted tomaba el transporte urbano para ir a su trabajo, pues ahora que ya gana 5,000, usted se va a animar a comprar su moto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como le digo, esto siempre es así. A mayor ingreso, mayor consumo de bienes, mayor cantidad demandada, a un mayor ingreso. Pero obviamente si de repente nos cortan al trabajo, pues ya no tendremos ese ingreso. Ya tendremos que decir, bueno, vamos a racionalizar, ¿verdad? Vamos a racionalizar y esto, pues, por eso se va a poder comprar con lo poco que tengamos de dinero mientras conseguimos otro trabajo. Entonces, que quede claro lo que es la demanda de ingreso y quede claro la ley de la demanda precio. ¿Ok? Bueno, aquí hemos aclarado un poquito el ejercicio que dejamos en la semana. Los que lo hicieron, pues compararon, ¿verdad? Los que no lo hicieron, pues creo que aquí lo observaron. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre esto antes de entrar al otro tema el día de hoy? Lick, yo tengo una duda. Sí, Ruth, con gusto, te atiendo. ¿Es necesario hacer esas intersecciones con las líneas que usted hizo ahorita de último o solo mostrar la curva? No, esas líneas que yo acabo de hacer, esas líneas amarillas que hice yo ahí, es para que usted me pueda comprender un poco más de dónde se origina el punto, ese punto azul que está ahí. Y la otra dijo que tenían que tener la misma proporción de espacios de ambos ejes. Pero en unos sí no se puede, ¿vale? Porque en unos ejes tienen elevada cantidad de números y en otros pequeña, entonces sí no se podría. Sí, sobre todo en esta de demanda de ingreso, ¿sí? Y hay una proporción un poco diferente, ¿verdad?
porque nos llega hasta, el eje vertical nos llega hasta 200, y el eje X nos llega hasta 16. Imagínense qué proporción tan dispareja, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, lo que tú dices, Ruth, tienes razón, ¿sí? En este caso, pues obviamente cuando vemos la diferencia tan grande, ¿verdad? Obviamente no podemos hacer la misma proporción en cuanto al espacio, porque sería utilizar solo para el eje vertical, tal vez utilizar unas 2 o 3 hojas, ¿verdad? Imagínense, no tampoco estaríamos en esa situación, ¿verdad? Pero sí que lo pudiéramos acomodar de cierta forma que nos quede la gráfica de la mejor manera, ¿verdad? En este caso, pues usted ve ahí la gráfica de la demanda de ingreso. Observa que en el eje X, en la cantidad demandada, estamos de uno en uno, ¿verdad? Hasta 16. Y en el eje vertical lo hicimos prácticamente de 20 en 20, ¿sí? Hasta 200. Esa fue la proporción que tomamos, ¿verdad? No así en las anteriores. En las anteriores, pues, por ejemplo, en la primera que estábamos viendo, ahí sí lo hicimos de 5 en 5, porque se prestaban las cantidades que nos habían dado, ¿verdad? La máxima era 100 en el eje de QX, en el eje horizontal, y en el eje vertical la máxima era 50. Entonces sí podíamos hacer esa proporción de espacio, ¿verdad, Ruth? ¿Ok? Gracias, Lee. Bueno, ¿habrá otra duda que tengamos para poder comentarla? Bueno, entonces si no hay duda, vamos a entrar al siguiente tema y pues dejamos por un ladito esto de las gráficas de la curva de demanda precio y curva de demanda ingreso, que lo vamos a ver más adelante nuevamente, ¿sí? Pero esta es la base, ¿sí? Esta es la base para que podamos ir comprendiendo cómo logramos encontrar algunos puntos importantes, como por ejemplo el equilibrio, ¿sí? El equilibrio del consumidor. Vamos a verlo y cómo encontrar ese equilibrio entre lo que es la demanda y lo que es el precio, por ejemplo, ¿verdad? Un equilibrio entre el ingreso y la demanda también, ¿ok? Bueno, entonces veamos el siguiente tema. Muy bien, aquí tenemos el otro tema el día de hoy. Vamos a estar enfocándonos a la utilidad marginal y la utilidad total. Ya vamos a ver a qué nos referimos sobre esos temas, ¿sí? Ese es nuestro tema principal para el día de hoy, ¿sí? Para el día de hoy. Y primero vamos a estar observando qué es la utilidad, ¿sí? La utilidad. Alguien decía que realmente todo lo que tenemos en este mundo, en este planeta Tierra, todo es útil, todo. Hasta una piedra, decía, gracias a una piedra es útil. En cualquier momento nos puede servir una piedra. Entonces todo lo que tenemos alrededor nuestro tiene una utilidad, ¿sí? Usted mire a su alrededor en este momento, observe y
Todo lo que usted tiene a su alrededor tiene una utilidad, ¿sí? Su lapicero tiene una utilidad, su teléfono es muy útil, su computadora también es muy útil, la mesa donde está es muy útil, ¿sí? La silla donde está sentado es muy útil, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene una utilidad, todo. ¿Sí? Su ropa tiene una utilidad, sus zapatos tienen una utilidad, ¿sí? ¿Qué más? Todo lo que usted puede observar a su alrededor, el vaso con agua que tiene en la par, tiene una utilidad, ¿sí? La cama donde está ahorita acostado, ¿sí? Tiene una utilidad también, ¿sí? Todo. Entonces, todos los bienes que tenemos a nuestro alrededor, que nos proporciona también la tierra, tiene una utilidad, ¿sí? Eso queda claro, ¿ok? Veamos acá lo que es el ejemplo de la utilidad como una definición un poco más técnica, ¿sí? Aquí nos dice que la utilidad se trata de los bienes que satisfacen necesidades de manera general y abstracta. De manera general y abstracta. Mire, todos los bienes que conocemos nosotros tienen esa capacidad de poder satisfacer una necesidad, ¿sí? El lapicero que ustedes tienen ahí cerca tiene esa utilidad de satisfacer una necesidad. La de escribir. La silla donde está usted también tiene esa utilidad, ¿sí? Y satisface una necesidad, ¿verdad? Entonces tiene que sentarse, sí, para no cansarse y estar las 2 horas conectados en el curso, pues tiene una silla, ¿ok? Entonces, todos los bienes tienen una capacidad tan interesante de poder satisfacer una necesidad. Podríamos decir en el siguiente párrafo que debe entenderse como la aptitud, nos referimos a la utilidad, ¿verdad? A la utilidad como la aptitud real o ficticia que se le confiere a los bienes por la capacidad que poseen de satisfacer las necesidades. Mire, este concepto de definición de lo que es la utilidad, me gustaría que usted lo pudiera analizar, ¿sí? Aptitud real o ficticia que se le confiere a los bienes por la capacidad que poseen de satisfacer las necesidades. Mire, qué interesante. Bueno, aquí habla de 2 puntos importantes, aptitud real y ficticia. Bueno, ¿cómo podríamos decir que una bien satisface una necesidad de manera real? Bueno, pongamos un ejemplo, ¿sí? Los alimentos. Bueno, los alimentos, por ejemplo, desayunos, el pan es un bien, el pan, ¿ok? El pan satisface una necesidad, ¿sí? De manera inmediata, muchas veces, ¿sí? La necesidad del hambre, ¿sí? Cuando tenemos hambre, la necesidad es satisfecha por un pan, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser por una fruta, puede ser por una verdura, una comida, pues, etcétera, ¿verdad? Pero ese bien satisface una necesidad de manera real, ¿sí? Ahora dígame usted, ¿qué otros bienes satisfacen una necesidad de manera ficticia? ¿Qué es ficticio? De manera ficticia, ¿cuáles son los bienes que satisfacen una necesidad? Bueno, van a perdonar un poco la bulla que tengo acá, pero a la par de mi casa están construyendo una otra casa y eso hace que las personas que están construyendo pues estén ahí con el martillo y va a martillar. Eso ya llevamos casi más de 15 días con esa situación. Entonces, pues ustedes escuchan ahí la bulla de ese martillo, ¿ok? Pero espero que pueda llegar siempre el mensaje o las palabras a donde usted está sin ninguna interrupción, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces hablamos de esa necesidad ficticia que algunos bienes satisfacen al ser humano, ¿sí? Bueno, le voy a colocar un ejemplo. Gracias, Stephanie, por la comprensión. Un ejemplo de un bien que satisface una necesidad de manera ficticia. Bueno,
No sé cuántos de esta sección fuman. No quiero saber quiénes fuman, sino que solo los que fuman también me van a poder comprender lo que les voy a decir, ¿sí? Bueno, el cigarro es un bien, sí, es un bien, que satisface una necesidad de manera ficticia, ¿sí? De manera ficticia. ¿Por qué? Porque la nicotina y todo esto que tiene el cigarro, por ejemplo, ¿verdad? Hace que la persona se sienta más relajada, menos estresada, ¿verdad? Que sienta un alivio, por ejemplo, ¿verdad? Al fumarse un cigarro, ¿sí? Pero ese bien en realidad está satisfaciendo una necesidad de manera ficticia, ¿sí? Por esos componentes que tiene ese cigarro. Es como la droga, por ejemplo, ¿verdad? Es como la droga también. Es una necesidad que tienen muchas personas y que satisface esa necesidad, pero de manera ficticia, ¿sí? Porque realmente no es así, no es así. O sea, el estrés nos está curando, ¿sí? El estrés va a seguir ahí. Deja de fumar cigarro y yo seguro que al poco tiempo otra vez siente la misma necesidad de querer volver a fumar otro cigarro, ¿sí? Entonces, esas necesidades son satisfechas por estos bienes, pero no de manera real, no de manera real, ¿verdad? Esto sucede también con algunas personas que tienen algunos trastornos, por ejemplo, el hecho de que usted me diga que padece mucho de algunas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, de mucho dolor de cabeza, ¿sí? Yo le digo, mire, tómese esta pastilla, ¿verdad? Esta pastilla buenísima para el dolor de cabeza, es buenísima. A mí me ha caído muy bien, yo se recomiendo. Que si usted tiene dolor de cabeza en este momento, yo le pido que se tome esta pastilla y verá cómo le alivia el dolor de cabeza inmediatamente, ¿sí? Entonces yo le doy la pastilla, la persona se la toma, ¿sí? Y a los pocos minutos me dice, sí, es cierto, esa pastilla que usted me dio es muy buena, ¿sí? Muy buena, me alivió el dolor de cabeza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tal vez esa pastilla no era directamente una pastilla, ¿qué le digo yo? Directamente para el dolor de cabeza, ¿sí? Fue una aspirinita la que yo le di, ¿sí? Una aspirinita. O fue otro tipo de tableta, pero no era directamente para el dolor de cabeza, ¿sí? Pues tome este jugo, tome esta agua, que ese día tiene un componente para que le ayude a quitar ese dolor de cabeza. Las personas se lo toman, ¿sí? Y muchas veces esto es psicológico, ¿verdad? Muchas veces psicológico y pues se quita a veces el dolor, pero de una manera, pues, podríamos decir, ficticia, como dice acá el ejemplo, ¿verdad? Existen muchos bienes que hacen eso, ¿sí? Que tienen la capacidad de satisfacer una necesidad, pero de manera ficticia, no real como otros, ¿verdad? Esa es la forma que podríamos explicar cómo la utilidad se ve representada en todos los bienes, se ve representada en todos los bienes. Entonces, yo le pongo un ejemplo ahorita de la utilidad cardinal, ¿sí? La cantidad cardinal, nos referimos a ella como una cantidad que se puede contar, ¿sí? Que se le puede asignar un valor, en este caso. Ve ahí y tenemos 4 vasos de agua. 4 vasos de agua. Vamos a decirle a usted que para el día de hoy, usted tiene derecho nada más a 4 vasos de agua, ¿sí? Para hoy sábado. Hasta mañana tendrá derecho a otros 4 vasos, pero hoy solo tiene derecho a 4 vasos de agua, que es 1 litro, ¿verdad? Hoy solo tiene derecho usted a 4 vasos de agua. ¿Qué va a hacer usted con esos 4 vasos con agua? ¿Qué va a hacer? Obviamente, usted le va a otorgar una utilidad a cada vaso, ¿sí? Y usted puede decir, bueno, yo al primer vaso, sí, yo lo voy a utilizar para saciar mi sed, ¿sí? Yo a ese vaso lo voy a apartar para tomar agua. Yo a ese le voy a dar una utilidad de 10 útiles, ¿sí? Porque ese para mí es el vaso más importante, porque sacia mi sed. Sin embargo, el segundo vaso, yo lo voy a ocupar para cocinar mis alimentos, ¿sí?
pueda que tenga necesidad de utilizar agua para hacer algún alimento el día de hoy, ¿sí? Y ese vaso lo voy a utilizar para cocinar alimentos. Y yo le doy una utilidad de 7 útiles. Pues obviamente es menor al vaso anterior, porque el vaso anterior es para satisfacer mi sed. Yo a este le doy 7 útiles. Y el tercer vaso, no, yo digo este tercer vaso lo voy a apartar para mi higiene personal, ¿sí? Para lavarme la boca, ¿sí? Y para lavarme las manos. Pero a este vaso le doy utilidad de 4 útiles, ¿sí? Es menos importante que los dos anteriores, a eso me refiero, ¿verdad? Y yo, como soy una persona amante de las plantas, digo, no, el cuarto vaso lo voy a apartar para la planta, ¿sí? Para mis plantas, voy a regarlas, ¿sí? Pues un día que no las riegue, pues puede que les afecte. Entonces, yo pensé en mis plantas, digo, ese cuarto vaso lo voy a utilizar para regar mis plantas, aunque sea un poquito cada planta, pero lo voy a utilizar, ¿sí? Ese cuarto vaso. Y yo le doy una utilidad de un útil, ¿sí? Entonces, vea usted acá cómo está expresada esa utilidad cardinal en cada uno de los vasos con agua. Obviamente, el vaso más importante que tiene más utilidad es el primero. ¿Por qué? Porque sacia mi sed, ¿verdad? Y así vamos con cada uno de los demás vasos que están representados acá. Para saciar la sed, el primer vaso, para cocinar alimentos, para la higiene personal y para regar las plantas. ¿Ok? Así están distribuidos los vasos en el día, para el día. Bueno, veamos entonces cómo se va a ir reflejando esto también dentro del ser humano. Entonces, vamos a llegar a este punto importante, ¿sí? Dentro de la teoría de la demanda individual, estamos inmersos en ese tema, recuerdan, ¿verdad? Entonces, tenemos dos instrumentos, fíjense. Tenemos dos instrumentos para el análisis de la utilidad cardinal. Dos instrumentos. Bueno, el primer instrumento es la utilidad marginal. La utilidad marginal. Y esa utilidad marginal, ¿cómo la vamos a estar representando nosotros acá en el curso? Pues usted ve ¿qué le puedo decir? Una sigla, ¿verdad? Que dice U mayúscula, M mayúscula y A minúscula. Esta. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a representar a la utilidad marginal como la UMA, ¿sí? U mayúscula, M mayúscula y A minúscula, la utilidad marginal. Veamos qué es la utilidad marginal. Bueno, aquí no dice el concepto, ¿sí? Es la utilidad, o sea, la satisfacción adicional. Adicional, esa palabra es bien importante, mire, adicional, que genera el consumo de una unidad agregada de bien aplicada a una necesidad, independientemente si es la última, segunda o intermedia. Simbólicamente, la UMA se expresa como UMA y se expresa cardinalmente con el valor asignado hipotéticamente, ¿sí? Bueno, entonces, podríamos decir que en el ejemplo de los vasos, ¿sí? La utilidad marginal que le hemos dado es los útiles, ¿sí? Aquí tenemos una utilidad marginal de 10, por ejemplo. A este tenemos una utilidad marginal de 7, 4 y 1. A eso nos estamos refiriendo, ¿sí? A la, a la, a la unidad agregada de ese bien aplicada a una necesidad, ¿sí? A una necesidad. Y veamos un ejemplo un poco más claro, tal vez para que ustedes tengan esa idea un poco más acertada, ¿sí? Bueno, usted ahí está viendo unas hamburguesas, unas ricas hamburguesas, ¿sí? A esta hora de la mañana. Utilidad marginal, ok. Tenemos las unidades económicas, que en estas son el número de hamburguesas, que es igual a 5 hamburguesas. Tenemos 5 hamburguesas, ¿sí? Bueno, para usted solito, ¿sí? Para usted solito, 5 hamburguesas el día de hoy, en este momento, ¿sí? Bueno, veamos cómo funciona la utilidad marginal y el valor cardinal que se le da a cada una de esas hamburguesas, ¿ok? Bueno, dígame usted, cuando usted compra una hamburguesa, usted tiene hambre, ¿sí? No ha desayunado y no ha almorzado. Bueno, usted dice, voy a ir a comprar mi hamburguesa, ¿sí? ¿Cómo siente esa hamburguesa usted cuando se la come?
¿sí? ¿Cómo es esa hamburguesa número 1? ¿Sí? Bueno, esa hamburguesa número 1, pues se la come con pasión, ¿verdad? ¿Sí? La disfruta. Porque tiene hambre. La disfruta. Entonces, a esa hamburguesa, primera hamburguesa, usted le da una utilidad de 100 útiles. Usted dice, no, esta hamburguesa, pues es lo máximo, ¿verdad? Sí, qué rica está. Ah, pero hay una buena noticia, fíjese. Hay una buena noticia, tiene derecho a una segunda hamburguesa. A una segunda hamburguesa. Ah, muy bien, una segunda hamburguesa, excelente. Me la como con gusto, ¿sí? Solo que esa segunda hamburguesa tiene una utilidad de 80 útiles. ¿Por qué tiene una utilidad de 80 útiles menor a la primera? Porque obviamente la segunda hamburguesa no será la misma sensación que tuve con la primera. Obviamente la siento rica y sabrosa, ¿verdad? Me la puedo comer la segunda hamburguesa, pero no es como la primera, ¿sí? Entonces, yo a esta hamburguesa le pongo una cantidad de 80 útiles. Luego me dicen, tiene hecho una tercera hamburguesa. Ah, digo yo, bueno, ya casi estoy lleno, ¿verdad? Y con una tercera hamburguesa, ¿qué voy a hacer? Bueno, me la voy a comer, no puedo despreciar. Pero a esa tercera hamburguesa le doy una cantidad de 60 útiles. 60. ¿Por qué 60? Porque obviamente ya me comí 2 y obviamente también me voy a comer un poco ya casi sin ganas, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si me dicen, "Mire, Josué tiene derecho a otra hamburguesa? Bueno, número 4. A Jesús, digo yo, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Puede hacer que ya no me la coma completa, ¿verdad? Y esa cantidad, esa hamburguesa le voy a dar una cantidad de 20 útiles. Porque ya para mí no está satisfaciendo la necesidad que tenía al principio. Al contrario, ¿sí? Al contrario. El hecho de comer tanta hamburguesa puede que me haga mal. Y me digan, Josué tiene derecho a una quinta hamburguesa. Oh, digo yo, eso sí, yo no puedo, ahora sí. A quinta hamburguesa yo no puedo más, ¿sí? Y mire lo que pasa acá. Yo le doy una desutilidad, ¿sí? Desutilidad de menos 25. ¿Por qué? Porque para mí esa hamburguesa ya no es útil. ¿Sí? Recuerda que estamos viendo la utilidad. Pero para mí esa quinta hamburguesa ya no es útil, ¿sí? Ya no. Al contrario, me puede hacer daño, ¿sí? Si con las 4 hamburguesas que me comí, pues obviamente una quinta ya no podría, ¿verdad? Incluso tal vez desde la cuarta hamburguesa yo tendré que darle una desutilidad si fuera mi caso, ¿verdad? Sí, incluso yo le puedo decir que yo podría comerme tal vez 2 hamburguesas, sí, yo, no sé si usted se come 2 o 3, pero yo me podría comer 2 tal vez, ¿verdad? Sí, de las hamburguesas normales, sí. Ya para mí la tercera, cuarta, quinta hamburguesa tendría una desutilidad, ¿sí? Pero en este ejemplo hemos colocado que la quinta hamburguesa tiene 5. ¿Por qué? Usted que ve abajo que la quinta hamburguesa nos puede dar una congestión nasal, náusea, ¿verdad? Y observe que el valor se está depreciando y se reduce aceleradamente, ¿sí? La primera hamburguesa tenía 100, la segunda 80, luego 60, 20 menos 25. Si nos pusieran otra hamburguesa, la sexta hamburguesa, seguro que también tendría una desutilidad, tal vez de menos 50, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué pasa con esto? Así es en la vida. Todos los bienes tienen una utilidad, pero también esos bienes pueden llegar a convertirse o pueden llegar a tener una desutilidad, ¿sí? Si es muy abundante el bien, si es muy abundante el bien, obviamente se convierte en una desutilidad. ¿Qué pasa cuando usted compra fruta en su casa, sí? ¿Qué pasa cuando usted compra bananos? Y usted compra una docena de bananos, ¿verdad? Sí, los compra hoy sábado y ese primer banano que come lo siente tan rico, ¿verdad? Ese primer banano. Pero ¿qué pasa mañana? Se vuelve a agarrar otro banano y también lo siente rico, ¿verdad? Pero ya el lunes ya no quiere saber de bananos, ¿verdad? Ya come mucho banano de sábado, domingo, lunes. Y ya los bananos ya van perdiendo esa utilidad con que usted los compró al principio, ¿sí? Y puede hacer que el banano el día martes, miércoles ya amanezca un poco más maduro, incluso esté a punto de eh, descomponerse ese banano. Entonces, ahí esos bananos tienen una desutilidad, ¿sí?
tienen una desutilidad, ya no son útiles, ¿sí? Ya se convierten en desútiles, ¿sí? Y así es la mayoría de todos los bienes, ¿sí? Por no decir todo, ¿verdad? Tiene una desutilidad. Entonces, veamos realmente cómo el ser humano, también es cuestión del ser humano, porque el ser humano ha colocado prácticamente inconscientemente esa utilidad a los bienes, ¿sí? Es como el primer vaso de agua que usted se tome, ¿verdad? Usted lo va a sentir tan sabroso, ¿sí? Tan sabroso. Es como si es mediodía y calor, a usted le dan un vaso con agua fría, ¿verdad? ¿Usted qué siente con ese vaso con agua fría? Pues siente la gloria, ¿verdad? Podríamos decir, qué rico esa agua fría. Y dice, pues toma un vaso con agua fría. Ah, qué rico otro. Toma un tercer vaso con agua fría. Sí, está bien, pero ya no puedo mucho, ¿verdad? Un otro vaso con agua fría, un cuarto vaso. Ahí yo creo que ya no podemos más, ¿verdad? Sí, nuestro cuerpo puede ser que ya no resista nuestro estómago. Si a mí me siguieran dando agua y tomas este vaso y a fuerza, por ejemplo, ¿qué pasaría? Mi cuerpo la va a expulsar, ¿sí? Porque no va a aguantar tomar tanta agua, ¿sí? Entonces, miren acá la importancia de los bienes. Son importantes, pero también adquieren esa utilidad dependiendo del momento que se esté satisfaciendo la necesidad, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, la utilidad marginal es la que se le asigna, ¿sí? En valor cardinal. Aquí tenemos utilidad marginal de 100, 80, 60, 20 menos 25. ¿Sí? Bueno, se van teniendo, van avisando, ¿verdad? Vamos a tener un recesito un poco, dentro de 10 minutos, digo yo, un receso para que usted pueda ir a tomarse un vaso con agua o una hamburguesa. ¿Ok? Veamos el segundo instrumento, ¿sí? El segundo instrumento, ya vimos la utilidad marginal, ahora veamos el segundo instrumento que es la utilidad total. ¿Sí? Utilidad total. Bueno, ¿qué es la utilidad total? Nos dice que es la sumatoria, ¿sí? O cantidad total que resulta de sumar cada uno de los valores asignados a cada dosis de la utilidad marginal o unidades en que dividió la provisión total del bien. Las utilidades negativas se restarán de la utilidad total. Cada porción o unidad del bien suma y acumula utilidad. Por lo tanto, la UT, la total, es la sumatoria de las sumas. Mire, eso es importante, mire. Esta última parte de acá. Por lo tanto, es la UT, no, usted no, ¿verdad? La usted no. La UT es la sumatoria de las sumas. Y simbólicamente se representa de esa manera, ¿sí? UT es igual a la sumatoria de las utilidades marginales. Esa sería la utilidad total. Bueno, y entonces díganme usted acá, si la utilidad total, escúcheme bien, la utilidad total es la sumatoria de las utilidades marginales, tomando en cuenta, dice acá, que los valores negativos se van a restar de esa utilidad total, obviamente, ¿verdad? Digamos entonces, ¿cuál sería la utilidad total de este ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál sería la utilidad total de este ejemplo? Dice que es la sumatoria de las utilidades marginales, ¿sí? Las utilidades marginales. Entonces, ¿cuál sería la utilidad total de este ejemplo que hemos hecho? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Cuál sería la utilidad total de este ejemplo? Si nos dice que el total es la sumatoria de todas las utilidades marginales, restando las negativas. 235, Liz. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Quién me respondía? No vio. Anthony 235. Sí, muy bien, gracias. Yo no escuché yo no vi quién me respondió. Por el chat también acaban de indicar. Sí, excelente. Esta es la utilidad total, ¿sí? ¿Por qué? Porque 100 más 80 más 60 más 20 menos 25 nos da 235. Esa es la utilidad total. Veamos acá. Otro color que- Bueno, ahí estamos, miren.
Ahí está el ejemplo, ¿sí? Ese es el ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la utilidad total? Entonces, la fórmula dice que la utilidad total es la sumatoria de las sumas. Y ahí está, ¿sí? 100 más 80 más 60 más 20 menos 25 es igual a 235, ¿sí? Entonces, la utilidad total, ¿sí? De la provisión de 5 hamburguesas para esta persona o este sujeto analizado es de 235 útiles, ¿sí? Entonces, esa provisión de 5 hamburguesas para esa persona es de 235 útiles, ¿ok? Este está bastante sencillo, ¿sí? Bastante sencillo. Muy bien. Entonces, con base a ese ejemplo de las hamburguesas, ¿sí? Vamos a construir una tabla de la utilidad marginal y la utilidad total. Y mucho ojo aquí, por favor, porque vamos a hacer unos ejercicios en un momentito, ¿sí? Pero por eso que pongan mucha atención en este ejemplo de la tabla. Bueno, recuerden que teníamos 5 hamburguesas, ¿verdad? 5 hamburguesas. Aquí están las 5 hamburguesas en la primera columna. Son las unidades económicas, ¿sí? 5 hamburguesas. Bueno, y en la segunda columna tenemos la utilidad marginal. Miren, recuerda que para la primera hamburguesa teníamos 100 de utilidad marginal. Para la segunda hamburguesa teníamos 80. Para la tercera hamburguesa teníamos 60. Para la cuarta hamburguesa teníamos 20. Y para la quinta hamburguesa, que ya no podíamos más, teníamos una utilidad marginal de menos 25. Vaya. Mire cómo obtenemos aquí la utilidad total, ¿sí? La utilidad total dice que es la sumatoria de las sumas de la utilidad marginal. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Vamos a ver esto aquí. ¿Qué pasa acá? En la primera fila tenemos 100. ¿Por qué tenemos 100 como utilidad total? Porque solo tenemos una unidad, ¿sí? Solo tenemos una unidad, una hamburguesa, y su utilidad marginal es de 100. Por lo tanto, la utilidad total también es de 100. Entonces, solo hay una. Lo que pasa cuando existen dos hamburguesas. A la primera le habíamos dado una utilidad marginal de 100, a la segunda utilidad marginal de 80. ¿Cuál es la utilidad total para esa segunda unidad económica? Pues es 180, ¿verdad? ¿Por qué 180? Porque 100 de la primera unidad más 80 de la segunda unidad suman 180. ¿Sí? Veamos la tercera hamburguesa. Tenía una utilidad marginal de 60. Bueno, pero como yo quiero establecer la utilidad total, digo, 180 que traigo de las dos anteriores, a 60 que tengo acá, me da 240. ¿Sí? Veamos la cuarta hamburguesa, tiene una utilidad marginal de 20. 20, muy bien. ¿Cuál es la utilidad total para esa cuarta hamburguesa? Bueno, 240 que traigo de anterior, acumulada, ¿verdad? Más 20, me da 260. ¿Ok? Y veamos la quinta hamburguesa, tiene una utilidad marginal de menos 25. Bueno, tengo 260 de utilidad marginal del anterior, menos 25 me da 235 de utilidad total, ¿sí? Ve aquí cómo construimos esa tabla, ¿sí? Vea cómo la construimos. Así fue como nos queda. Hasta todavía podemos decir, bueno, para la tercera unidad económica tenemos una utilidad marginal de 60 y una utilidad total de 240. Bueno, si me preguntan, mire, ¿cuál es la utilidad total de la cuarta hamburguesa? Ah, perfecto, la cuarta hamburguesa tiene una utilidad total de 260. ¿Sí? ¿Y la quinta hamburguesa qué utilidad total tiene? Ah, perfecto, 235. Por eso ya lo pude establecer yo en esa tabla. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Solo desde ir No se sumando. entendió. Sí, Ruth, así es. Ir sumando
lo que son las utilidades marginales para establecer la utilidad total, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Eso es sencillo, ¿verdad? Ahora veamos que estas dos columnas yo la puedo llevar a una gráfica. ¿Sí? Voy a copiar por aquí esta tabla, la voy a copiar, me la voy a traer para la gráfica, ¿sí? Para que ustedes la vean. Voy a tratar de colocarla por ahí, ese video. Bueno, pues, mire, pues, aquí vamos a graficar únicamente la utilidad marginal. Quiere decir que solo vamos a verificar esta columna, ¿sí? Esa columna, ¿sí? ¿Cómo lo grafico? Pues comparándola con las hamburguesas, con las unidades económicas de 1 a 5, ¿verdad? ¿Sí? 1 a 5, ¿sí? Aquí están, miren. Esto podemos decir que son las hamburguesas. Hamburguesas, ¿sí? Son las hamburguesas, ¿sí? Perfecto. Son las unidades, son las hamburguesas, ¿sí? Recuerda siempre que este es el eje X, el eje horizontal, ¿verdad? Y aquí tenemos del lado vertical, tenemos la utilidad marginal. Bueno, aquí me preguntaba algo, vamos a ver si tengo aquí en el chat. Así, Francisco nos preguntaba únicamente con el tema de qué forma determinaremos el valor que se le asignará al bien, dice. Siempre será 100, 80, 60 o puede cambiar el valor. Ah, bueno, perfecto, Francisco. Sí, ese valor es un valor hipotético. ¿Sí? Es un valor hipotético. ¿Sí? Que en este caso nosotros hemos asignado a este ejemplo. No es valor que esté estrictamente colocado para todos los ejemplos. No, ese valor dependerá de los ejemplos de los ejercicios que demos, ¿sí? Eso lo vamos a ver que será así. Va a depender mucho de cada ejercicio. Entonces no son valores establecidos, son hipotéticos, ¿verdad? Entonces van a ir variando, van a ser diferentes utilidades marginales para cada uno de los ejercicios, ¿ok? Muy bien. Entonces volvamos, ¿sí? Volvamos a esto y digamos que vamos a graficar esa curva de la utilidad marginal. Perfecto, la vamos a graficar y decimos, bueno, para la primera hamburguesa, recuerden que tenemos acá, tenemos una utilidad marginal de 100. Y vamos a tratar de hacer lo mismo otra vez, ¿sí? Vamos a tratar de hacer esto. Y de 100 decimos, bueno, perfecto. Ahí, miren. Ese vértice es exactamente lo que estamos buscando nosotros, ¿sí? Para poder graficar. 1,100. 1,100. El primer punto, ¿sí? Que sería este punto. Vamos a colocarlo por acá. 1,100, ¿sí? Una hamburguesa le corresponden 100 de utilidad marginal. 100 de utilidad marginal. Bueno, pero ¿qué pasa con la segunda hamburguesa? ¿Cuántos útiles recibe? Bueno, para la segunda hamburguesa recibe 80, ¿verdad? Y la tenemos por acá. Por acá, ¿sí? 80, mil. Y podemos ir graficando esto acá. Pues decimos que para la segunda hamburguesa la utilidad marginal es de 80. 2,80, ¿sí? 2,80. Un poco acá para no tener punto. 2,80, ¿sí? Para las dos hamburguesas, pues 80. Y así iríamos con cada uno de los demás utilidades marginales y hamburguesas, ¿verdad? Para la tercera hamburguesa le damos una utilidad de 60 en cuanto a la marginal. Luego vamos a la tercera, una cuarta hamburguesa, perdón.
son 20 de utilidad marginal. ¿Sí? Y para una quinta hamburguesa tenemos, mire, ya estamos en el lado negativo, ¿verdad? Menos 25, ¿sí? En esa última parte. Ok, entonces ahí estamos estableciendo nosotros la curva de la utilidad total, perdón, de la utilidad marginal, ¿sí? La utilidad marginal, ya me estoy confundiendo. Aquí establecemos la curva de la utilidad marginal. Estamos graficando únicamente las columnas de las unidades económicas que son las hamburguesas y la columna de la utilidad marginal, ¿sí? Es como le llamé. Muy bien. Observe que es bastante sencillo esto, ¿verdad? Es bastante sencillo de poder graficar esa tabla, ¿sí? Esa tabla de la marginal. Veamos entonces cómo graficar también la siguiente columna, que es la utilidad total. La utilidad total. ¿Cómo la vamos a graficar? Bueno, aquí vamos a ver algunas cosas importantes de lo que es esta curva. Vamos a ver algunas características importantes que las tenemos más en la siguiente diapositiva. Pero veamos entonces la curva de la utilidad total, ¿sí? Bueno, voy a enseñarle vamos a quedarnos aquí un poquito en la utilidad marginal, ¿sí? Observe que esa curva de la utilidad marginal es pues muy parecida a la demanda-precio, ¿verdad? Muy parecida, ¿sí? Una pendiente negativa. Una pendiente negativa y pues siempre va de izquierda a derecha la curva. Curva de utilidad marginal. Ahora veamos la curva de la utilidad total. Como se puede observar acá, pues sí es diferente, ¿verdad? Es diferente porque nos llega a establecer que esta curva de la utilidad total, pues, tiene otra forma, ¿sí? Aquí vamos a hacer caso omiso a la utilidad marginal. Esta la vamos a, como que dice, a borrar de aquí. La vamos a tomar en cuenta. Solo vamos a tomar en cuenta la utilidad total, ¿sí? Cuando una unidad que tenemos nos representa a nosotros 100 de utilidad total, ¿sí? Por eso decimos acá entonces que para la primera hamburguesa la utilidad total es de 100. Ahí, mire. Primero se hace los puntos, ¿verdad? Luego vamos que para la segunda hamburguesa tiene una utilidad total de 180, ¿sí? Bueno, 180. Y ahí, ¿sí? Luego para la tercera hamburguesa tiene una utilidad total de 240. Por aquí. ¿Sí? Para una cuarta hamburguesa o la unidad económica tenemos 260 aquí. Y para una quinta unidad económica tenemos 235 por aquí. Bueno, ¿qué observa usted ahí? ¿Qué observa? Ahí luego usted une los puntos, ¿verdad? Pero fíjese que esta curva es diferente porque su pendiente es positiva y va creciendo, pero llega a un punto en que empieza a declinar, ¿sí? Esa curva empieza a declinar. ¿Por qué? Porque el bien está perdiendo su utilidad. El bien está perdiendo su utilidad, ¿sí? Ya no está siendo tan útil. Entonces esa curva podría llegar, ¿qué le digo yo? Hacia más bajo, ¿sí? Dependiendo de la de su utilidad que tenga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como acá esta curva puede irse alargando un poco más y llegar a niveles negativos, ¿sí? Entonces, esta curva de la utilidad total tiene esa característica. Crece, llega a un punto de inflexión bastante alto y luego empieza a decrecer, ¿sí? Por la acumulación de la desutilidad que tiene el bien. A eso me refiero. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Entonces leamos esta parte que es importante. Sí, con esto vamos a tener un receso con esta última parte. ¿Sí? La valoración cardinal de la utilidad asignada a cada dosis o unidad de bien va decreciendo por cuanto responde a su abundancia o va haciéndose más valiosa cuando es más escasa. Siendo así, es de esperar que la utilidad marginal decrezca también conforme a más unidades del bien se posee y viceversa. Todo estará en función entonces de la abundancia o escasez del bien, de la intensidad de la necesidad y del tiempo que ha sido determinado como periodo de consumo. ¿Qué es importante esto? Bueno, esa es la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿verdad? Obviamente esto va a ir decreciendo conforme el bien se hace más abundante y se cambia. O puede hacerse también un poco valioso conforme el bien es más escaso. ¿Sí? Esa es una bastante, podría decir yo, que se da en la mayoría de los bienes, ¿verdad? Es algo muy común, ¿sí? Cuando un bien es muy valioso, es porque es escaso. Cuando el precio, en este caso, es muy bajo, es porque el bien, pues, es bastante abundante, ¿verdad? Entonces, esta ley de la utilidad marginal nos lleva a esto, ¿sí? Todo estará en función, entonces, de la abundancia o la escasez del bien, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejar aquí un receso pequeño. Luego vamos a entrar con este ejercicio, con este ejemplo, para que podamos establecer nosotros la utilidad total. Si usted puede empezarlo, pues hágalo, ¿verdad? Y vamos a tomar unos 5 minutos para tomar un poco de agua, ir al sanitario y regresar para este ejemplo que tenemos en la pantalla, para poder establecer la utilidad marginal. ¿Ok? Bueno, volvemos en unos 4 o 5 minutos.
Bueno, muy bien, vamos a retomar lo que estamos viendo entonces. Ahí también en el chat de la asistencia, perdón, en el chat de la sesión virtual, les dejé el link de asistencia. Lo voy a pedir otra vez. Por favor, ahí está el link de asistencia de este día de hoy. Hoy sábado 20 de agosto. ¿Ok? Entonces, por favor, llene ese formulario que tiene ahí para corroborar su asistencia a este curso, por favor. Muy bien. Bueno, entonces tenemos ahí el ejemplo en la pantalla para que juntos hagamos este ejercicio. Y voy aquí a pedirle su apoyo, ¿sí? Voy a pedirle su apoyo para que usted me diga y podamos completar esta tabla, ¿sí? Obviamente esta tabla casi está terminada, porque solo nos faltaría establecer la columna de la utilidad total, ¿sí? Bueno, ya tenemos la utilidad marginal para cada una de las unidades económicas, ¿sí? Hay 10 unidades económicas, 10 unidades económicas, y tenemos distintas utilidades marginales para cada unidad económica, ¿sí? Hasta llegar a utilidades marginales negativas. Perfecto. Entonces, para la primera unidad económica, tenemos una utilidad marginal de 10, ¿ok? Entonces yo le pregunto a Celeste González, ¿está por ahí Celeste? Que me indique de cuánto es la utilidad total para la primera unidad económica. Aló, Celeste, ¿estás por ahí? Bueno, alguien que esté ahí, que me diga entonces, ¿de cuánto lo dio? ¿Verdad? De 10. 10, exacto, así es. Muy bien, 10. Para la segunda unidad económica, háblenme por favor ahí. Coméntenme cuánto es la unidad. 18. Perfecto. Tercera unidad económica. 24. Perfecto. Cuarta unidad económica. 28. Muy bien. Quinta unidad económica. 30. Perfecto. Sexta unidad económica. 30. 32. Tenemos 0, ¿verdad? Sí, estamos bien con 30 para la sexta unidad económica. Para la séptima unidad económica, ¿cuánto tenemos de utilidad total? 28. 28, ¿sí? Para la octava unidad económica. 24. 24. Para la novena. 18. 24, tenemos 18. Y 10. Y 10. Muy bien, Shelly. Te felicito. Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra tabla ya completa, ¿sí? Tanto de las utilidades marginales como de las utilidades totales, ¿sí? Fue sencillo, ¿verdad? Es ir sumando. Obviamente aquí tenemos cantidades de 2 decimales, de 2 cifras, podríamos decir, ¿verdad? 2 cifras, pues se nos hace un poco más fácil, ¿sí? La sumatoria, ¿verdad? Bueno, mire lo que pide acá. Se le pide que establezca en la columna de la utilidad total curva de la utilidad marginal y curva de la utilidad total. Bueno, ya establecimos esta columna. Ahora, ¿qué nos pide? Que realicemos la curva de la utilidad marginal, esta, y también que realicemos la curva de la utilidad total. Bueno, como este es un curso ya en esta parte, se
convierte un poco más en práctico, ¿sí? En práctico. Entonces, a mí me gustaría que usted trabajara esto, la verdad, ¿sí? Tal vez por el tiempo no voy a poder esperarlo a que termine todo, pero sí, tiene que empezar a practicar en su casa esto, porque obviamente esto ya es parte del segundo parcial. Esto es parte de algunas comprobaciones de lectura que vamos a hacer, prácticas, ¿verdad? Entonces, por favor, empiece a practicar esto, cómo establecer utilidades totales y cómo graficar esas utilidades marginales y utilidades totales. Ok. Bueno, yo le invito a que usted tome una hoja de papel milimetrado o papel cuadrícula pequeña y empiece a elaborar estas curvas, esas dos curvas, cada una por separado, cada una por separado. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Yo sé que usted lo va a hacer. Yo sé que usted lo va a hacer. Pero como este va a ser un ejemplo, entonces vamos a adelantar un poquito, ¿sí? Así tendrá que quedarles a ustedes la curva, ¿sí? De la utilidad marginal. Así tendrá que quedarles. De esta manera. ¿Ok? Usted está observando ahí. Recuerden que eso lo obtenemos de esa tabla, ¿sí? De esa tabla. Vamos a pegarla a veces aquí para que usted pueda verla. Vamos a pegar acá. Vamos a pegar de esto. Ahí usted ve la construcción. Muy grande todavía, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Vale. Bueno, observe ahí entonces. Aquí vamos a explicar unos puntos importantes de esta curva de la utilidad marginal, ¿sí? Recuerda que solo estamos graficando esas dos columnas, ¿sí? Solo estas dos. ¿Ok? Solo esas dos. La curva de la utilidad marginal, ¿verdad? Bueno, entonces hemos dicho que nuestra curva va a quedar así. Cuando es la cantidad o las unidades es una, la utilidad marginal es de 10. Aquí está. Cuando es 2 es 8, cuando es 3 es 6, cuando es 4 es 4, ¿sí? Cuando es 5 es 2, cuando es 6 es 0. Observen. Cuando es 7 baja a menos 2, cuando es 8 baja a menos 4, cuando es 9 baja a menos 6 y cuando es 10 baja a menos 8. A menos 8. Aquí claro está, existe una desutilidad, ¿verdad? Bueno, veamos aquí entonces las características de esta curva. Tenemos una primera fase. La curva de utilidad marginal tiene 3 fases. La primera fase es la utilidad, ¿sí? Existe una satisfacción para el individuo, para el ser humano en esta fase, pero cada vez es menor, ¿sí? Cada vez es menor. Y ahí está claro el ejemplo de los vasos con agua y de las hamburguesas, ¿sí? La primera hamburguesa para nos representar una buena utilidad, ¿sí? Pero conforme nos fueron dando más hamburguesas, más hamburguesas, más hamburguesas, esa satisfacción fue terminándose y llegando a un punto en realidad que ya no queríamos saber nada más de hamburguesas, ¿verdad? Porque era una desutilidad. Entonces, en esta primera fase, los bienes satisfacen las necesidades, pero poco a poco va disminuyendo esa utilidad y va disminuyendo esa necesidad de ese bien. ¿Sí? Bueno, segunda fase. Usted ve aquí una flecha. La segunda fase es el punto de satisfacción que encuentra el individuo. ¿En qué coordenada se encuentra ese punto de satisfacción? Dígame usted, por favor, ¿en qué coordenada se encuentra ese punto de satisfacción? Estamos viendo acá. Excelente, Ruth, sí. Aquí vamos a señalar la tabla aquí. Mire, aquí la tenemos aquí en la tabla, ¿sí? 6,0. Entonces lo vamos a colocar aquí también una. ¿Sí?
por ahí verá. 6 unidades y 0 de utilidad marginal. Ahí podemos decir, ¿sí? Ahí podría quedar, ¿verdad? Perfecto, ahí estamos bien, creo. Bueno, ahí en ese punto, mire, 6,0, como dijo Ruth, ahí encontramos entonces el punto de satisfacción. Hasta ahí puede llegar el individuo con esa cantidad de bienes. Si no sabemos qué son, si son peras, son manzanas, son vasos de agua, no sabemos, pero ese es el punto de satisfacción del individuo en la utilidad marginal, ¿sí? Ahí podemos decir que estamos en el punto exacto, ¿sí? De equilibrio, en 6,0. Ya, esa sería entonces la segunda fase, denominada punto de satisfacción, ¿ok? Y luego venimos con la tercera fase. La tercera fase es la fase de la desutilidad, ¿sí? Donde esta parte ya podríamos decir que no nos es útil toda esa parte, ¿sí? Porque las cantidades, utilidades marginales son negativas, ¿sí? Está -2, -4, -6, -8. Entonces, a esta tercera fase le llamamos desutilidad. Desutilidad. Primera fase, la utilidad, ¿sí? Segunda fase, punto de satisfacción. Tercera fase, desutilidad, ¿ok? Muy bien. Observe también aquí algo que tenemos características siempre. Es una curva descendente, ¿verdad? De izquierda a derecha. Tiene una pendiente negativa, ¿sí? Pendiente negativa. Y es descendente de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Estamos bien con esa curva? Vamos a aprender también el día de hoy que el eje X o el eje horizontal que hemos estado manejando lo podemos también denominar como variable dependiente, ¿sí? Variable dependiente o abscisas. Aquí usted puede observar, ¿sí? Variable dependiente o abscisas, el eje horizontal o eje X, ¿sí? A donde se encuentran las unidades del, o porciones del bien, ¿verdad? Variable dependiente, ¿sí? En este caso son las hamburguesas o los vasos de agua o las peras, la manzana, ¿verdad? Y el eje vertical tenemos la variable independiente, que son las ordenadas, ¿sí? El eje Y o el eje vertical, ¿verdad? En este caso son las utilidades marginales. Esa es la variable independiente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Así es como tendrían que quedarle a ustedes su curva de la utilidad marginal con base a la tabla que hemos hecho anteriormente y que está aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí solo tenemos la curva de la utilidad marginal. Veamos la siguiente. La curva de la utilidad total. Bueno, véase acá que es muy diferente. Ahora vamos a copiar esta tablita que traemos acá. La vamos a copiar. La vamos a pegar aquí. Para que usted siga siempre observando los valores donde salieron, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por acá. Si nos queda bien esta cosa aquí. Bueno, por ahí más o menos, ¿verdad? Bueno. Entonces, chicos, lo que quiero enseñarles acá es de que realmente la curva de la utilidad total básicamente es graficar esto, ¿verdad? Graficar esto. Con relación a las unidades económicas, ¿sí? O sea, a uno le corresponde 10, por ejemplo. A 2 le corresponde 18, ¿sí? A 3 le corresponde 24, ¿sí? 24 por acá. A 5 le corresponde 30 por acá, ¿verdad? Sí. A 6 también le corresponde 30, por eso hay una parte aquí plana, ¿verdad? Y luego viene ya en la
a descender, ¿sí? 7 le corresponde a 28, 8 le corresponde a 24, 9 le corresponde a 18 y 10 le corresponde 10. Mire cómo se formó la curva total, una especie de medio círculo, ¿verdad? ¿Sí? Usted puede observar también que tenemos 3 fases, ¿sí? La primera fase es que es una pendiente positiva, ¿verdad? Es una pendiente positiva esa parte de acá. Y sacia paulatinamente la necesidad. Número 2, su segunda fase, el punto de saturación, donde alcanza su nivel más alto, la curva, donde alcanza el nivel más alto. El máximo nivel es el punto de saturación, mire. Y luego empieza a decaer, ¿sí? A eso le damos tercera fase de su utilidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Tiene 3 fases, entonces la fase positiva se hace paulatinamente, la segunda fase punto de saturación, y la tercera fase la de su utilidad. Bueno, ok, espero que estemos bien en esos conceptos, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda, comentario? No sé. ¿Todo bien? Lick, esta llegaba a 30, ¿verdad? Entonces se pueden agregar más números para arriba. Sí, lo puede hacer. Realmente no. Aquí lo colocamos así para que usted pueda ver de mejor manera, ¿verdad? Si usted lo llega a 30, pues no habría ningún problema, ¿verdad? No habría ningún problema. Aquí lo llegamos a 35 para que usted vea la gráfica, pues en todo su esplendor, ¿verdad? La gráfica. Pero obviamente se puede hacer una escala un poco más, no pasada, porque en realidad no nos van a servir ese 35, en realidad no nos sirve de mucho, ¿verdad? Solo es para que veamos la diferencia entre el punto de saturación, ¿verdad? Pero sí, lo podría pasar tal vez una cantidad nada más, ¿verdad? Solo para que se pudiera ver, pero si lo llega a 30, pues estaría perfecto, no habría ningún problema, ¿sí? Porque ahí vemos los valores máximos, ¿verdad? En la utilidad total. En la utilidad total, fíjense que el valor máximo dijo, el valor máximo es 30, ¿verdad? Y en la utilidad marginal el valor máximo es 10. 10. De 1 a 10. ¿Sí? Son diferentes totalmente. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces mire, pues vamos a hacer algo, ¿sí? Voy a dejar prácticamente este ejercicio para que lo desarrollemos ahorita. Ahorita, para que a ver si salen algunas dudas. Sí, me gustaría que salieran dudas, más dudas. Me gustaría que salieran dudas. Entonces yo les voy a pedir favor ahorita en este momento que usted pueda establecer este ejercicio, lo pueda realizar. Tenemos que 9:15, tenemos alrededor de 20 minutos más o menos para poder hacer este ejercicio. Yo les voy a dejar otros 2, ¿sí? Para su casa, para que usted los elabore durante esta semana, ¿ok? Y recuerden que la próxima semana tenemos las exposiciones de los diferentes grupos. Ahí se prepara, por favor, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dar este tiempecito de 20 minutos que tenemos para que usted pueda trabajar este ejercicio. Dice, un consumidor presenta el siguiente cuadro de consumo de un producto X en el que asigna los valores de utilidad marginales. Establezca la utilidad total respectiva. Bueno, mira, aquí lo que cambió nada más fue la posición de las columnas, ¿verdad? Pero sí nos está dando la utilidad marginal. Tenemos que establecer la utilidad total. Nos está dando también la cantidad del bien, o las unidades económicas son 8, ¿verdad? Y la utilidad marginal. Tenemos que establecer nada más esta columna, ¿sí? De la utilidad total. Pero observa aquí qué nos solicita, ¿sí? ¿Qué nos solicita el ejercicio? Solicita graficar la curva de la utilidad total. Bueno, entonces ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Graficar la curva de la utilidad marginal. También sabemos cómo se hace. Identifique marcando con un círculo el punto de satisfacción total o de saturación de ese consumidor en la curva de utilidad marginal y total. Dice, mire, se fueran los puntos, punto de satisfacción y punto de saturación.
Inciso D. En la primera fase o cuadrante de curva de la UMA, su pendiente es positiva, negativa, es igual a 0, ninguna de las anteriores. Me lo responde usted, ¿verdad? Inciso B. ¿En qué fase o cuadrante de la UMA y UT se produce la pérdida del valor del bien y se da utilidad negativa o de su utilidad? Inciso F. ¿Cuál es la utilidad total al consumir 6 bienes X? ¿Cuál es la utilidad total al consumir 6 bienes X? Ok. Muy bien, entonces trabaje esto por favor en su casita ahorita y me muestra los resultados, ¿sí? Dentro de unos 20 minutos. Si tiene duda, yo voy a estar acá para orientarlo, ¿ok? Bueno, trabajemos pues, chicos.